Bien, amigos, viernes, ingeniero José Israel Cuello. La palabra de hoy. Zaratustra despierta después de 7 días de inconsciencia y sus animales lo halagan llamándole maestro del eterno retorno de lo mismo. Federico Nietzsche. La palabra de hoy. Zaratustra despierta después de 7 días de inconsciencia y sus animales lo halagan llamándole maestro del eterno retorno de lo mismo. Escribió Federico Nietzsche. En su libro así hablaba Zaratustra. Federico Nietzsche afirma que lo que como expresión ha pasado a ser un tópico literario y cultural. El protagonista descubre una muy propia visión del tiempo. Solo a través de la comprensión de que el eterno retorno incluye tanto los fracasos como los éxitos, se logra despertar del estado de trance en que está, sabiendo que aunque el hombre vuelva a ser mono, nuevamente Zaratustra reaparecerá para predicar el superhombre y se da cuenta de lo que es el eterno retorno, donde una u otra vez despertará. La idea del eterno retorno remite a un concepto circular de la historia o de los acontecimientos históricos, donde la historia no sería lineal, sino cíclica. Una vez cumplido un ciclo, estos vuelven a ocurrir como otras circunstancias, pero siendo básicamente semejantes. José, en el día de hoy, el espacio que disponemos es mayor. Tenemos que Félix está de viaje y yo quisiera que ese comentario que tú acabas de leer nos lo explique con un poquito de comprensión para un público que nosotros tenemos, que te sigue y que yo creo que esta parte nos va a ser difícil aplicarlo a lo actual. En su libro, Así hablaba Zaratustra, Federico Nietzsche afirma lo que como expresión ha pasado a ser un tópico literario y cultural. El protagonista descubre una propia visión del tiempo. ¿Quién era Zaratustra? Zaratustra es probablemente el filósofo más influyente de Alemania. Probablemente. El filósofo más influyente de Alemania. Y mira que ¿De qué era? ¿De qué siglo? Del siglo XX. ¿Y Nietzsche quién era? Federico Nietzsche. Sí. No, perdón. Zaratustra es un personaje de Nietzsche. Personaje enigmático. Yo no tengo realmente un criterio sobre la validez de esa frase de carácter permanente, porque los filósofos dicen cosas y eso varía. Pero es una referencia, es un punto pétreo de la filosofía, que no cambia porque Nietzsche sí, pero cuando está consagrado. Pero Taxa, lo que tú estás diciendo, cuando tú entras en el eterno retorno, ya uno entiende que estamos pisando actualidad. Exactamente. Sigue, o sea, los hechos se repiten, lo dice Marx de otra manera, sí. Hablando de retorno de lo mismo. Sí. Lo dice Marx, que la historia se escribe como farsa y después como literatura. De manera que son pensamientos que se reiteran, pero ratifican la idea de que se repiten los acontecimientos. Naturalmente, hay que ver que cuando tú hablas de los imperios, de los periodos imperiales,
Ya tú estás buscando otros bloques mayores que probablemente no tienen tanto rigor en la repetición de la repetición. De manera que, pero es un pensamiento calificado sobre el eterno retorno. Es una figura literaria plenamente. Los acontecimientos vuelven a ser. Y aquí estamos frente a un hecho pequeño, porque es un pedazo del mundo, donde se repite un personaje y puede leerse como símbolo, más que de la repetición, puede leerse también como símbolo de la caducidad. Porque cuando el viejo comienza a rebalar con los pies, ya se está acabando, ya se está agotando, por mucho que haya durado y por mucho que pretenda haber influido en el mundo. Un día se muere la gente y el que se muere no se repite. Y hasta para eso hay ideas filosóficas y religiosas sobre la reiteración de la vida, de que el ser humano encarna en otra figura, en otro niño, y vuelve a repetirse su ciclo de vida. Bien. Hasta en el aspecto religioso, la idea se conforma. De manera que no hay que sorprenderse de que este sujeto haya podido reiterar su poder en un momento de gran decadencia del Imperio americano. Bien. Entonces, hay dos temas. Uno lo vas a tratar hoy, veo que lo vas a tratar hoy, y el otro está pendiente. El que está pendiente se retiró el proyecto de reforma fiscal, y para la mayoría lo que está ocurriendo es que está vigente lo que existía. Es decir, si se quitó eso, vamos a volver a lo mismo. Sin embargo, se piensa que tiene que haber una alternativa para buscar los cuartos esos que faltan. Ese es un tema que lo vamos a tratar un día. Pero ahora tú has tratado algo, y es, primero, el retorno de un candidato que no se pudo reelegir y que dejó la Casa Blanca, y nosotros pensamos que ese señor más nunca iba a volver al poder. Pero él no. ¿Perdón? Pero él no. Pero también, tú tienes los pies, está bien, no es lo que uno quiere, sino lo que es. Pero también, tú dices, bueno, ya él es el presidente, y en el mundo hay una economía. Econodel. Hay gente que... Econodel. ¿Perdón? Economía. Sí. Econodel. Econodel, no mía. Y una base de seguidores que son leales de él. Tú tienes Tú tienes también muchísimos problemas que él tiene y que habló hasta por los codos, y uno se pregunta, y un candidato todo lo que habla lo va a hacer. Entonces, vamos a entrar después de decir que hay un eterno retorno para lo mismo, como dijo Nietzsche, como hablaba. Pero es que el eterno retorno también se puede entender, el retorno, como caducidad del sistema. Ah, ya. Pero el sistema se cae por dos componentes. Si se está expresando la caducidad, la debilidad de uno y la tenacidad de otro, a quien nadie combatió en el Partido Republicano. Él se postuló, él se plantó y dijo, yo soy, nadie se lo podía creer que eso pudiera volver al poder, y ahí está. Ahora, eso es un símbolo del retorno y de la plenitud del imperio. Ahí hay que entenderlo de otra manera. Porque se puede entender también como una caducidad del imperio. Al mismo tiempo que eso está pasando ahí, el mundo está en fuego, en candela. Hay 6 o 7 guerras abiertas como fin de siglo, o como fin de ciclo. Sí, pero se me ocurre... Espérate. La elección de Trump es un retroceso.
En muchos aspectos sí, porque es volver al retorno, es el retorno. Retorno y retroceso son prima hermana, las dos palabras. Y es un retroceso del sistema. Pero se expresa en la otra candidatura Sí, también. pero es que, sí, eso. Mire, usted en espectáculo a veces hay que, dice que se va, por ejemplo, una compañía teatral o un circo o lo que sea, y después vuelve al mismo país al año siguiente o un tiempo después, cuando dice nuevo repertorio. ¿No sería quizás esto como una... El circo es una figura de la historia de la sociedad, de la reiteración. El circo. El circo sí. se va, se queda en el recuerdo, vuelve muchos años después y vuelve con el mismo mono y el mismo y la misma jirafa. Pero el recuerdo es parte del disfrute, yo creo, Sí. o por lo menos la remembranza. Pero es lo que pasó en las elecciones aquí. ¿Ganó Abinader o perdió el PLD? Perdió el PLD. Perdió el PLD. Porque se dividió, sencillamente. Eso es muy simple de entender aquí porque lo vivimos. Sí. Pero cuando tú lo manejas con figuras de la filosofía, pues tal vez en vez de esclarecerse, Antes de tú llegar, se confunde más. Antes de tú llegar, yo puse ese ejemplo. ¿Ganó el PRM o perdió el PLD? Perdió el PLD. ¿Ganó Trump o perdió Kamala? No, perdieron los demócratas. Ambas Perdieron los demócratas. Porque si esa misma señora hubiese arrancado con su campaña A principio. antes de que se postulara nadie, Sí. si Biden hubiera hecho conciencia de que no tenía condiciones humanas para asumir el poder en los Estados Unidos otra vez, no se rechaza a Biden como se rechazó simplemente a través de la votación. Simplemente se retiró porque está viejo. Pero él está más viejo desde antes, José. No, él nació viejo. Él nació viejo. Ay, Eh, Nació viejo. hay gente que son así. Él tenía las mismas limitaciones cuando tomó posesión que cuando le entregó a Kamala. Si él se retira a tiempo, se retira y dice, yo no voy Si para ella eso. hubiera comenzado temprano. Y ella o cualquiera hubiera comenzado temprano, los resultados son distintos. Pero tú no puedes postular a una persona a medio camino, cuando el otro tiene una campaña hecha ya Es por verdad. años, ese hombre no descansa. Es igual que lo que pasó aquí. Todo el mundo sabe que con todo el poco rechazo que podría tener el presidente Fernández, si el presidente Fernández hubiese sido candidato del PLD o de un partido con más tiempo haciendo campaña, el presidente Abinader no le gana. No gana, porque es lo que está diciendo. Una gente es mejor terminada con tiempo. Kamala no pudo hacer campaña 17 tres semanas. meses antes que comenzó Leonel. Y Kamala fue 3 meses antes. Así mismo. Entonces, el imperio se representa la caducidad de Estados Unidos. A Estados Unidos le han abierto frente por todas partes y sencillamente vota por el más tenaz. Es así. Pero si tú sometes a un estrés de una improvisación de candidatura a una señora que tenía mucha delicadeza, como debe ser, todos los vicepresidentes tienen que andar pianito, Sí, porque están acechando la sucesión. sí. Bien. En este momento, José Israel, vamos a salir de un medio y vamos a entrar en otro. En un entero, ¿Eh? en un entero. Así mismo. Continuamos esta conversación con el ingeniero José Israel Cuello y el tema de análisis que tenemos durante estos días precisamente es la victoria de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos. Y es digno de analizar realmente las razones por las cuales se produce este espectacular retorno de Donald Trump a la presidencia después de dejar la Casa
Blanca en enero del 2021, cuando muchos creían que se había acabado su carrera política. Pero también tenemos que tener pendiente, ingeniero, uno se pone a ver lo que fue ese periodo gubernamental sin Trump. Realmente, desde nuestra percepción o desde la de mucha gente, se veía como la ausencia de un liderazgo pesado de Estados Unidos en asuntos geopolíticos mundiales. ¿Será quizás esta intención de voto que llevó a Trump a la presidencia motivada por ese deseo y o vamos a decir impulsada por esa propuesta de volver a colocar a Estados Unidos como un protagonista de los acontecimientos mundiales? No, ahí hubo un mal manejo del partido de gobierno, que no se dio cuenta que su líder había envejecido y estaba no apto para menores. No. Sí, ya tenía que salir de ahí. Sí. Y se retrasó demasiado la designación de un candidato. Es más, todavía se estaban haciendo encuestas muy calificadas y con mucho rigor, y los resultados eran diferentes. Pero a la hora de la votación, sí, la candidatura hecha era la de Trump. ¿Cómo pasó aquí con el PRM? ¿Quién había tenido una opción contra el PLD sistemática en varias elecciones? Y con el mismo candidato. Sí. Milagro Ortiz, el PRM. Sí. Y ella vio ese candidato y ese fue. Y ahí está gobernando. Tan sencillo como es. Porque el otro se desgastó. Aquí el desgaste fue en el poder. Sí. No, pero, oiga, pero de cierta manera podemos decir que para el PRM, 8 años desde su fundación hasta la llegada al poder, fueron realmente 8 años, no de aspiraciones, sino también como de campaña, porque estuvieron llevando a cabo esa... Sí. Sí. Se cogieron la marcha verde y por ahí. Fueron 8 años de campaña. Y por ahí hicieron un candidato. Sí. Muy sencillo. Cuando Hipólito Mejía ganó unas elecciones aquí, una cosa tan absurda como esa, sí, fue por el entierro de Peña Gómez. Sí. A Peña Gómez lo enterraron y una semana después fueron las elecciones. Sí. El que ganó fue Peña Gómez. No, y incluso en las candidaturas congresuales fue una avalancha tan grande que hubo gente pero aquí hubo un caso de un regidor que ganó, que lo pusieron de relleno en la boleta de aquí y la de un municipio y ganó en los dos. Y lo podían poner en 3, ni en 4, sí. Eso no hay problema. Porque aquí eso no importa. Mira el lío de La Vega. Dime, ¿tú crees que hay derecho a tener un lío por esa tontería? No, no debería ser. O sea, es penoso, que el presidente haya seleccionado un ministro de deporte que estaba ya elegido en un municipio como síndico. No. Malo que lo propusiera y malo que el tipo aceptara también. Y malo que aceptara. Y más lo que otros no le dijeran al presidente, pero en La Vega él lo postulamos porque podía ganar y ganó. Entonces tú le estás quitando al votante de La Vega su derecho. Que ellos decidieron que ese fuera su síndico. No, nadie se lo dijo. Porque si se lo dicen, no se hace. El ministro de Deporte fuera otro. Aquí hay muchos ministros de Deporte potenciales. Sí. Y ese no es un cargo electivo. No, tú tienes que tener la fuerza es en los cargos electivos, que haya un liderazgo propio. Así es. Hay mucha gente mejorando los presentes, que tiene se tiene mucho respeto, pero que no se postulen para nada, porque no van a ganar. No. Que tienen peso social, pero que no tienen voto. Eso es un asunto. No, ni fuerza política. No. Porque tú no basta que tú tengas razón si eres un individuo. Sí, es verdad. El individuo solo no tiene nada que buscar en votaciones. Nada que buscar. Bueno, entonces, durante el gobierno de Trump, tuvo un promedio durante su gobierno, 41%. Tuvo popularidad de 41%. Durante su gobierno, el dirigente republicano, o sea, Donald Trump,
tuvo un promedio de popularidad de 41%, el más bajo que haya tenido cualquier presidente de Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. O sea, él gobernó con un bajo nivel de popularidad. ¿Cómo se desenvolvieron aquellos acontecimientos que lo llevaron a él a la presidencia? No es el tema de hoy, porque estamos hablando de la coyuntura actual, y lo otro puede enredar. Sin embargo, ese mismo señor que gobernó con un 41%, al abandonar la presidencia, estaba en un 34%, la más baja registrada durante todo su mandato. Lo hundió la negativa a reconocer su derrota en el año 2020. Si a ellos se suman los juicios penales abiertos en su contra tras el fin de su gobierno, se entiende por qué muchos ya no apostaban por el futuro político del magnate de bienes raíces y de cortesanas fáciles. Cuatro años después de haber fracasado en su intento de reelección, Trump ha logrado darle vuelta al panorama y logra derrotar a Kamala Harris y ser de nuevo jefe del poder político norteamericano. En lo legal, con la ayuda de una sentencia de la Corte Suprema de mayoría conservadora que le otorgó inmunidad parcial por sus actos en la presidencia y postergar esos juicios, difiriendo la sentencia por un caso en el que ya había sido condenado a después de la elección. Y condenado por los pagos para silenciar a un artista porno. Enfrenta juicio por sus intentos de conspirar para anular aquellos comicios en todo el país por distintos medios, incluyendo el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021. Pero otros factores lo han ayudado a resurgir políticamente y le han permitido llegar de nuevo a la Casa Blanca. Vamos a ver los factores. El primer factor es la economía. Por supuesto, es el primer factor que hay que tener en cuenta en todo cataclismo o hecho político. Como secuela de la pandemia del COVID, la inflación se disparó durante la mitad del gobierno de Biden, llegando hasta el 9.1% en junio del 22, la máxima en 4 décadas. La Reserva Federal inició una política de aumento de tasas de interés que ayudó a ir reduciendo la inflación, que para septiembre del 24 ya había caído a 2.4, muy cerca de un objetivo oficial definido de 2%. Ese aumento de tasas de interés, no obstante, se tradujo en un incremento del costo del crédito y de las hipotecas, como pasa en todas partes. Eso no es un remedio ni una receta americana. Estos dos factores, inflación alta y crédito costoso, presionaron y causaron descontento entre los consumidores después de muchos años acostumbrados a vivir con baja inflación y bajas tasas de interés. Hay que decir y reiterar una vez más que Estados Unidos mantiene esos controles sobre la base de su capacidad de emisión monetaria prácticamente sin límites. Pero los límites un día cobran las cuentas. Tú lo puedes posponer, pues yo se define, yo soy el límite. Y se paga. Claro. A la luz de estos aumentos, la economía prepandemia del gobierno de Trump, con una inflación que se mantuvo en torno al objetivo de 2%, ha sido vista de forma más favorable por muchos votantes en comparación con lo ocurrido durante el gobierno de Biden. Una encuesta de Gallup publicada a inicios de octubre indica que el 90% de los consultados señalaron que la economía era extremadamente importante o muy importante a la hora de decidir su voto. Y que 54% de los votantes creía que Trump podía manejarla mejor que Biden o de la improvisada Kamala. Bueno. La economía no había sido un tema electoral de tanto peso desde el 2008. Sin embargo, merece la pena aclarar que se ve afectada por la brecha partidista, pues mientras el 66% de los electores republicanos la consideran extremadamente importante, solo el 36% de los votantes demócratas comparten esa visión. Mire, ingeniero,
Pero precisamente esa parte donde habla de los efectos que hizo el COVID a la economía durante el gobierno de Biden, entonces vamos a decir que esa es una de las consecuencias de la pandemia. Y además la gente tiende a recordar cuando las cosas estaban bien, con el asunto de cómo, mire cómo precisamente hacen referencia a un control de inflación que había en el gobierno de Trump, que era, ¿cómo le digo?, que en ningún momento podría mantenerse a esos niveles con una economía post-pandemia, como sucedió. Entonces, lo sentimental no pensó para nada. Ahí fue el asunto de la economía, por lo visto. Bueno, ese es un aspecto. Uh-huh. Otro aspecto que favoreció mucho a Trump fue una base de seguidores leales. Sí. O sea, teniendo la gente queja natural, válida, por un cataclismo de salud junto con su consecuencia, un cataclismo económico. Uh-huh. Trump mantuvo un grupo que en principio se fue al Capitolio a tomar el poder. Uh-huh. No triunfó, pero fue un acto de desafío a la situación. Fue temerario, sí. Pero ahí también entra algo que... Ahí comenzó él a solidificar su resistencia. Sí. Y se pasó 4 años haciendo campaña. Uh-huh. 4 años, mañana, tarde y noche. No salió del foco público, pero también nos recuerda algo que nos decía William Hanna cuando se refería a Trump. Es decir, señores, o William Hanna o muchas otras personas que decían que realmente el público, los seguidores de Trump valoran mucho que es una persona que tiene tal desenfado al expresar lo que piensa, que lo dice, que dice en público lo que la gente dice en la cocina, en el baño o en el cuarto de servicio, pero que quizás esas son de las cosas que la gente aprecia porque vemos qué tanto pesa el respeto a la verdad en la sociedad norteamericana también, y quizás por ver a ese hombre que dice todas las cosas que otra gente no se atreve, eso también puede ser una de las bases sobre la cual se montan sus fanáticos también. Hay que ser muy ingenuo para pensar que un anciano senil puede vencer a un hombre que da una seguridad en sí mismo. Uh-huh. Y que maneja un partido durante 4, 8, 10 años uh-huh. con un liderazgo firme. No, él no llegó en la cola de Obama. No. Como llegó Trump, como llegó Biden al poder. Uh-huh. El efecto Obama, él fue el vicepresidente de Obama a 2 periodos. Sí. Y de ahí le salió su colita. Sí. Pero en el caso de la señora Harris, a veces la colita no se definió. En algunos actos públicos a veces se veía el apuro de Biden junto a Obama como de querer enseñar, oigan, el presidente no es él, el presidente soy yo. La gente todavía seguía la añoranza por Obama. Que yo creo que si hubiera habido reelección, él se hubiera reelegido otra vez. Sí, pero él llenó el máximo que se puede hacer en Estados Unidos, que se pudo. Que no sea en tiempo de guerra. Pero no pudo. Pero esa popularidad de Obama no se la pudo endosar ni a Trump, ni a Biden, ni a Harris, ni a Hillary ni siquiera. Aquí en este programa se habló mucho de la decadencia del liderazgo norteamericano. Uh-huh. Porque lo que ha pasado es una definición en un enfrentamiento muy específico. Sí. Pero eso no indica que Trump sea lúcido, ni mucho menos. No. Él es lo que hay. Es lo que dice. Lo que hay. Es lo que ha retado, como dice. Arrestado, sí. Sí. Y entonces llena ciertas casillas del bingo, sí, que le permiten cantar bingo. Sí. Porque está todos los días en eso. Sí. Más nadie estaba todos los días en eso. De manera que incluso él tiene una maga,
que salió al conocimiento público para nosotros, que estamos muy lejos de esa situación y que no tenemos intereses directos en esas definiciones. Sí. Hay efectos sobre todo el mundo de esa situación. El presidente norteamericano que se elija afecta a toda la periferia de Norteamérica y sus dependencias. No somos plenamente independientes. Sus hechos nos arrastran. De manera que, por eso, buscar las razones de por qué ha pasado, por qué tenemos esta situación hoy como tema, es interesante. Pero no era el momento de la definición de un liderazgo nuevo, realmente, porque no había una alternativa definida. Esa señora sacó menos votos de lo que ella el día antes de la votación podía sacar. Porque a la hora de la votación la gente tomó lo que podía hacer. Este señor que había estado 4 años haciendo campaña con una base estructurada de fanáticos, de gente que se atreve a ir al Palacio Nacional en Estados Unidos. Sí, o sea, un asalto. Un asalto, Sí, sí. Bueno, imagínate. Sí. Pero, Y no hay uno preso. no, yo creo que hubo uno hasta que llegó a ser candidato ¿De qué? no sé a qué, pero yo creo que... Pero preso. No. Preso por el asalto No, a preso Palacio. no. Uno de los que participó en el asalto me parece que terminó siendo candidato a algo. Yo tengo que buscarlo porque Bueno, pues que eso- hizo una base política regional en base a su protagonismo. Sí, yo creo. Bueno, pues imagínate. Sí, pero hacer grande a América otra vez. Parece que la consigna aprendió. Make America Great Again. Y, No, esos son factores. Sí. No se puede decir que eso fuera determinante. Porque yo te digo, que lo oí por primera vez en la garata de la votación. Sí, Porque no, esos detalles no son tan evidentes como el asalto a Palacio, por ejemplo. sí. No, pero en general, uno ve como que, ¿qué diferencia hay entre esta victoria de Trump y la otra? Es que la otra ya se veía como si fuera un preámbulo de un cataclismo cuando ganó la primera vez, pero ahora parece ser que la opinión internacional en cuanto a esta victoria está muy influenciada por esas mismas ofertas que hizo Trump por esa trayectoria que tuvo en su primer gobierno de acabar conflictos con países a través de la negociación. Y ahora lo que más hay tanto conflicto entre países que se está esperando ver cuál es el papel que él posiblemente pueda desempeñar en este momento. Pero es un empresario primero que nada. Sí. Antes de ser político es un empresario. Y el empresario negocia permanentemente. Eso no es un mérito, es una habilidad, Sí. un ejercicio. De manera que aquí tenemos huellas de Trump. Aquí. La primera huella fue cuando hizo un concurso de belleza, que era dueño del negocio de Miss Universo. Sí. Hizo un concurso aquí y las celebraciones, el concurso, Sí. se zanjó en el Teatro Nacional. Bueno, para zanjar eso, le quitaron al Teatro Nacional unas bandas de tela Sí. que era el manejo del sistema de sonidos. Ay, Dios. Y nadie supo dónde iban después. La dejaron en una caja por ahí. Ay, Dios mío. Y jamás le han puesto las bandas esas, de manera que el sonido del Teatro Nacional, que costó un dinero pagárselo a los alemanes que lo instalaron, Que llevaba esa banda. esas bandas Esos bajantes de para, tela. para manejar el sonido de la música y de la voz, porque el teatro Sí. también se hacía ahí, nunca se repusieron, porque la arrasa con la vida. ¿En qué terminó su asociación en la zona del este? En Capcana. En Capcana, de un proyecto Del Farallón. de Farallón. Sí. Él cobró su cuarto y ya, y ahí no se hizo nada. Pero no le importa eso. Él prestó su nombre y eso contaba 7, 10, 17 millones de dólares, no sé cuánto.
Cobró lo que él... Aunque fuera $1, aunque fuera 100 millones de dólares, es lo mismo. Él arrasa y se va. Porque ahí no se hizo nada. El que perdió fue el Banco de Reserva, pero recuperó los terrenos por confiscación y después lo vendió. Bueno. Pero todas esas operaciones que se hicieron en un solo día y pagaron, esos sí fueron víctimas de esa aventura. Porque la mayoría de esa gente perdió su dinero cuando el Banco de Reservas le confiscó su propiedad. Para el Banco de Reserva eso pasó a ser una ficha en su archivo de bienes que se vendió luego en cualquier ocasión o que no se ha vendido en algunas partes, pero que tiene un valor en función de la efectividad del proyecto, que todavía tiene opción de desarrollar muchas cosas. Sí, todavía. Bueno, entonces esa base de seguidores leales que va desde la extrema del asalto a la organización sobre los seguidores, hagamos grande otra vez, fue un factor para Trump en las elecciones. Ese tipo de concierto no lo organizó el Partido Republicano, digo el Partido Demócrata, no. Su candidato, porque tenía opción constitucional, era Biden, pero mientras tanto Biden había perdido el tiro. Y eso sí lo aprecian los votantes. Eso sí lo aprecian los votantes. Cuando tú tienes un candidato que no puede hablar, que no articula ideas, Claro. o que las articula mal. La edad de la gente se mide por la lengua, Por la lucidez. Sí, cuando tú ves que la lengua comienza a vacilar, Sí. deja que se vaya al logrado. Y que dicen que relajando la gente se confiesa también, porque Biden, que atento a Churchill, como dicen, casi como en broma, se puso de ver una cachuchita de Trump en una ocasión también, pero que esa es una cosa que también se le explotaron. Una de los efectos negativos sobre la campaña de Harris, que también tuvo que ver mucho con eso. Hay otro tema que favoreció el triunfo de este señor, que es su papel en el tema de la migración y la frontera. Sí. ¿Por qué migra la gente hacia Estados Unidos? ¿Por qué todo el mundo concurre allá? Porque allá hay desarrollo Bienestar económico. sostenido, bienestar económico, y los países de América Latina no tienen esas condiciones. Son economías inestables, gobiernos vacilantes, y además, sobre todo, lo máximo es que Estados Unidos tiene capacidad de emisión. Sí. Ahora, Estados Unidos no tiene capacidad, y esa es una de las fallas de ellos, para estar cambiando de criterio permanentemente y creer que eso no tiene influencia en la humanidad. Cuando Kissinger y Nixon fueron a China, al acuerdo histórico que firmaron prácticamente con Mao Zedong al borde de la muerte, y prácticamente sin liderazgo alternativo, hubo que sacar prácticamente a, ¿cómo se llama? Deng Xiaoping, el que sustituyó a Mao. Deng Xiaoping fue que Deng Xiaoping, un pequeñito, que Mao relajaba un tipo con él. Sí. Que, Era Deng Xiaoping, así. Deng Xiaoping, le decían sí, y se paraba en las reuniones acá a proponer cosas y dice, párese, pues estaba parado. Ay, pobre. Sí, o sea, los jugaba ping-pong, pero tenía la cabeza muy ordenada. Sí. Y negoció con los americanos el resto de la alianza. Sí. Los resultados de esa alianza le salieron mal, porque el cálculo era jurungar con los rusos. Y ahí ganaron. Se dividió el movimiento comunista y prácticamente se disolvió. Sí. Pero en China, ese paso fue trascendente, y en la humanidad, porque todos los seres humanos nacen sin nacionalidad. Las nacionalidades se paren y se hacen y se forjan. Bueno, ahí 750 millones de gente pasó a la civilización, y hoy China
es la segunda o primera potencia del mundo. Juega en esa liga, Sí. donde los rusos se quedaron muy bajitos. O sea, lograron afectar. Frenaron a los rusos, pero crearon a la competencia. Pero crearon la competencia. Entonces, de repente, se dan cuenta de que eso es así, arrancan a trasladar todo lo que han invertido y podían trasladarse desde China a Estados Unidos, y es natural que la gente migre para allá, porque el pleno empleo o la proximidad al pleno empleo es prácticamente permanente en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo cruza México. ¿Por qué? México tiene salarios más baratos, terrenos donde ni siquiera tiene salarios, pegados de la frontera. Entonces ahí es mejor invertir que donde hay una organización social y costos más altos de producción. Grandes fábricas en nuestras narices se están instalando en México por encima de todo criterio estatal. Y la gente concurre a México y ahí frenan y se integran en la política mexicana, en la vida social mexicana. Otros ya tienen la referencia de llegar hasta Estados Unidos, donde naturalmente la economía es otra cosa. Los salarios son más altos, hay que afanar más, hay que pasar frío, es más alto, pero se gana más dinero. Y hay sistemas escolares instalados y hay toda una serie de cosas que la gente necesita para vivir. En la frontera mexicana es a trabajar que usted va y a pelear por un salario muy mínimo. Bien. Eso Trump cree que lo puede parar con un muro. Señor, si el muro de Berlín se cayó un buen día, Sí. sin darle una pecosada, no digo yo un pico y una pala, un cortado de ojo, Sí. y se desplomó el muro. Y se integró la economía de Alemania Oriental con la economía de Alemania Occidental. Yo digo a veces, cuidado si es... bueno, Ahí todo el mundo... aquí estamos haciendo todo el mundo uno también, pero... Todo el mundo decía, los muros no sirven para nada. No. Oye, todo el mundo decía que ese muro iba a desatar otra guerra. No desató nada, sencillamente se desplomó un día. Se cayó prácticamente solo. Había gente que vendía pedazos del muro como un recuerdo. Y revistas que hacían sus promociones a base de un pedazo del muro, que podía ser de otro muro, de un muro de patio, de cualquier sitio. Pero Tenemos bueno, un pedazo aquí que nos regalaron, que está ahí frente al Museo de Historia y Geografía. ajá, Sí. chiquito o grande. Es grande, sí. Ajá. Es grande, es como de 15 pies. ¿Y cuántas manos? ¿Eh? ¿Y cuántas manos? ¿Cuántas? ¿Tiene pie y mano? Es grande, sí. Es grande. Es grande y Es, se ve- es alemán. Sí, Es alemán. golpeado, sí. No, pero interesante que también, porque es autosustentable, porque era un muro que se construía, que era como una mampara con terminación como en L, así. Para que no vacilara. Sí, así mismo. Bien. Pero un día cayó. Sí, un día cayó. Bien. Bueno. Pero por ahí cruzó Angela Merkel antes, Sí. pues ya nació del otro lado. Y del otro lado, Y fue la gobernante más hábil que ha tenido Alemania Occidental. sí. Hasta su- Sí, el muro parió muchas cosas. Putin también es más o menos hijo de esa revuelta Sí. que estaba en la KGB del otro lado. Entonces, ¿cómo fue que los latinos se interesaron por Trump después de verlo así como el principal enemigo de los inmigrantes? Bueno, ya el tema de la migración lo favoreció en 7 de cada 10 votantes. La gente entiende. La gente de adentro, que es la que vota. El que está dentro. La de afuera no. La de afuera no quiere el muro. La de adentro no quiere que entre mucha gente. Sí. Porque los salarios tienden a bajar cuando hay más demanda de trabajo. De todas formas, eso es ineluctable. Así como lo que se construyó en China no fue lo que calculó Kissinger,
¿eh? Lo que se está construyendo ahora con el muro no va a tener los resultados que este señor, por lo que este señor ha propugnado. Ahí él va a tener un enfrentamiento. Y podremos ver en los próximos meses, ya gobernando, como de las palabras a los hechos hay mucho trecho. Sí. Cuando él tenga que enfrentar la continuidad de un muro por el cual ha propugnado, el muro se va a suspender. Porque sus intereses políticos son más importantes que sus criterios económicos sociales. Para él la política es lo que determina. Claro. La guerra de Ucrania y Gaza, eso no tiene nada que ver con los Estados Unidos, sin embargo, favorece a la política interna norteamericana en sus definiciones. Estados Unidos aparece como el mayor donante de bienes y servicios en la guerra de Ucrania. A nombre de la independencia de Ucrania, Estados Unidos y todo el resto de los países que en menor medida que componen la Organización del Tratado del Atlántico Norte, alias OTAN, renuevan sus armamentos y sus pertrechos militares, sus recursos militares, donándolos. Porque las fábricas que están instaladas para servir a la muerte tienen que trabajar. Si tú sientas a toda esa gente, la fábrica no trabaja y sus dueños no cobran. Es cierto. De manera que hay que tener eso. Y fíjate cómo los Cheney tenían el viejo Cheney, que llegó a ser vicepresidente de los Estados Unidos, Sí. es ahora republicano. Sí. Él llegó como vicepresidente siendo demócrata. De Obama. Y ejerció la presidencia en el 11 de septiembre, en que al presidente hubo que montar un avión para que nadie lo encontrara. Ahí fue que lo escondieron. Sí. Y voló muchísimo rato. Y Cheney era el presidente. Y él fue vicepresidente de Halliburton antes, y Halliburton es una firma productora de armas. Sí. De manera que renovar las armas es un negocio instalado con sus ciclos de retracción y expansión. Sí. Así es muy bueno ganar dinero, Sí. cuando desde el Estado te garantizan una facturación. Y tú eres parte Y más de cuando los- el de Estado los que es el principal facturan. comprador o el único comprador para el producto. Y permanentemente hay que estar vendiendo armas para hacer más armas. De manera, el bienestar se construye de muchas maneras. Y no lo critico, simplemente enuncio. Porque el deber de todo gobernante es garantizarle la vida a los gobernados. El primero es eso. Y la tranquilidad social y económica. Que la cosa funcione. Si usted lo logra con ese método, bueno, los resultados pueden salir distintos, como le salieron en China los resultados a Kissinger y Nixon. Sí es. Pero nadie es capaz de reconocer la bondad que como cuestión anexa surgió de esa relación. El mundo es diferente y naturalmente cuando los imperios tienen nuevas cabezas, las otras se palidecen. Sí. Lo que está viviendo Estados Unidos es un síntoma de decadencia. Trump no es un éxito de la democracia y de la fuerza política de los Estados Unidos, sino de su decadencia. Usted ser malcriado, insistente, mal hablado, tramposo, todos esos factores que lo caracterizan su personalidad, no es un mérito. Bueno, usted ganó, vamos a ver cómo lo hace. Y tenemos derecho a opinar porque nos afecta. Eso afecta a este país. Sí.
todo lo que pasa allá, cuando allá da gripe, aquí hay ciclones. Sí. ¿Eh? Pero ahora hay ciclones allá también. ¿Eh? Sí. Hay unos ciclones. ¿Cómo es que le Zurdo, dicen? ahora hay zurdo. Ahora hay ciclones No, zurdos. y ambidestros. Y ambidestros. Y ambidestros. Sí. Un estudio de la Universidad UC Davis realizado en 2022 y publicado en enero de 2024 estimó que los MAGA, el grupo de los seguidores de Trump, representan en torno al 33.6% de todos los republicanos y un 15% de la población adulta de Estados Unidos. Tienden a ser personas mayoritariamente blancos, 81%, y sin estudio universitario, 77.8%. Pero si Trump no los tiene, No, no. ¿para qué hay que estudiar? Gente igual que él, gente que vieron que no había que estudiar para llegar a algo. Una mayoría de ellos, el 71.6%, cree que en Estados Unidos hay una discriminación en contra de los blancos, que es igual o peor que contra los negros y otras minorías. Las estadísticas distraen. ¿Sí? Las estadísticas hay que tenerlas como base de apoyo, pero distraen. Sí, Cuando tú vienes a ver, está agarrado por la estadística sí. y acepta su criterio. Porque Sí, la y la mayoría. estadística tiene que tener una fuente, por lo regular una encuesta que a veces son muy cuestionables en algunos casos también. Y otras minorías, ok. Y que 51% en Estados Unidos la población blanca, y que 51% en Estados Unidos la población blanca nativa está siendo reemplazada por inmigrantes políticos, no solo blancos y ricos. Inmigrantes políticos. Sí. Bueno, pero una expresión, Sí, una expresión de eso es la señora Harris. Y el mismo Trump, Y el ¿cuándo habla el alemán? Pero los alemanes no se cuentan ahí. No, Eso no entra como inmigrantes. no, pero... Eso es captación No, de pero recursos. tampoco son peregrinos del Mayflower, tampoco. Son No, gente que no. vinieron de otros sitios. Sí. Captaciones, como usted dice así, porque mencionábamos temprano a un judío alemán que inventó los rayos X. Fronten. Röntgen, sí. Esas son de las cosas. O sea, una captación de talento no se puede considerar una inmigración. Continuamos. Dicen que en la actualidad la situación de Estados Unidos va por mal camino un 98.7% y la democracia estadounidense solamente favorece a los ricos y poderosos, 68.6%. Mira, por sorpresiva que haya sido esta situación, no deja de ser, porque el mundo no se detiene, no se para, permanentemente está en movimiento, sobre todo en sus vidas institucionales y en los recursos humanos. El cambio que pudo haberse producido en el liderazgo norteamericano en estas elecciones se pospone, pero no se prescinde de él. Ese cambio seguirá echando para adelante. La mutante candidatura demócrata también fue el último de los factores que yo podía identificar, que contribuyó al triunfo de Trump. Tú no puedes ir a unas elecciones con un candidato que tú sabes que está mermado en sus habilidades y en sus aptitudes humanas como ser vivo, a improvisar en la definición de una candidatura alternativa. A menos que se muriera del corazón o con un balazo, como se intentó que pasara con Trump, de alguna manera. Yo no dudo que él mismo fuera que se tirara los tiros. Ay, Dios mío. Sí. Porque tenía una precisión para que él ganara. Sí. Esos tiros lo ayudaron mucho. Nada más Esos tiros fueron muy efectivos. El que murió fue Biden. Él, mientras tanto, echó para adelante. Se agarra una partícula aquí que nadie la ha visto. Bueno, tú puedes pensar lo que sea. El hecho era que eran tiros muy precisos para que él ganara. Pero por una oreja. A él todo le sale bien. Es un hombre que se presenta a las elecciones con sentencias como delincuente y gana. Y que lo van a juramentar los que debieron meterlo preso. Exactamente.
No se va a- de eso no se va a acordar nadie. El que gana, ganó. El presidente Biden intentó buscar la reelección. Inicialmente ¿Intentó? buscar la reelección. Ah, E inicialmente lideró las encuestas. Sin embargo, a partir de marzo, su popularidad cayó a medida que crecían las dudas dentro y fuera de su partido sobre la idoneidad de su candidatura por su avanzada edad y por su evidente senectud. La situación llegó a un punto crítico durante el debate que ambos sostuvieron a final de julio. Biden anunció su retiro y su apoyo a la candidatura de la vicepresidenta. En pocas semanas, Harris asumió el liderazgo demócrata y logró recuperar en encuesta el terreno perdido por Biden, pero solamente hasta instalarse en una situación de empate técnico con Trump, de la cual no pasó. Ella no pasó del empate técnico y de la estadística bipolar. Es que están empatados, puede ganar cualquiera de los dos. Menos conocida por los votantes que Trump, Harris tuvo dificultades para desligarse de las políticas de Biden y de sus aparentes consecuencias en términos de inflación y crisis fronteriza. Harris intentó presentar su candidatura como la acción del cambio generacional, pero no convenció. Lucía como favorita para ganar el voto femenino, pero perdía terreno en el masculino, en los jóvenes negros e hispanos que giraron hacia Trump, contribuyendo a su regreso triunfal. Evidentemente, el retiro de Biden y la postulación de Kamala Harris no habían sido contemplados y se improvisaron. Y en política, sí, las improvisaciones no pagan. Eso es lo que yo entiendo, o podemos entender, sobre el significado de esa. Ahora, ¿cómo va a manejar el señor Trump? ¿Cuántas guerras que hay abiertas? Nadie sabe cuántas guerras. Bueno. Yo creo que ni los yanquis saben cuántas guerras. No, ni ellos saben todo lo que están metidos. una ñapita Ni ahora. Putin sabe. Una ñapita. La pregunta que hace todo el mundo, tú no te vas a escapar de ella. ¿Quién le conviene al país después de conocer que este hombre gobernó 4 años y más o menos se sabe por dónde viene? Puede que cambie, pero no totalmente. Y segundo, Tú no puedes pensar nada infirmo de ese señor. no se puede, es impredecible. No, impredecible. Y bueno, porque la otra era continuación de lo de Biden. Bueno, tenía elementos raciales y culturales que iban en el sentido de la nueva definición de una vida norteamericana. O sea, era un fenómeno de integración, porque no era un inmigrante caucásica. Era un inmigrante de la India. Cuando se habló de Ucrania, fue un poquito rápido. José, si se toma en cuenta que la OTAN es Estados Unidos y quien dirige y sostiene a la OTAN, ¿cómo él puede? La OTAN es una cámara de gas una cámara de gas de Europa. Sí, pero yo me pregunto, pero él es que sostiene una cosa. Para él un balón de oxígeno que tiene Europa para decir que existe. Para él beneficiar a Putin y que eso se pare y convencer al otro señor de que se quede por lo menos el territorio ese en manos de Rusia. ¿Tú crees que eso se puede quedar así? Mira, yo pienso que el conflicto militar geográfico de Rusia con Ucrania precede al imperio zarista. O sea, en primer lugar, Ucrania fue primero que Rusia. Kiev fue capital de todo ese conjunto que terminó siendo el imperio ruso, el imperio zarista.
fue capital de ese imperio antes de que existiera Moscú, y mucho menos Stalingrado, o Leningrado, San Petersburgo. De manera que ese conflicto viene desde ahí. Viendo las características de la personalidad de Putin, bajo cuya égida se produjo la primera ocupación de Crimea y esas partes, hay que recordar cómo evolucionaron esos territorios. En la Segunda Guerra Mundial, por donde penetró Alemania en Rusia, fue por Ucrania. Y pelearon más de 2 años en Ucrania. Lentamente pudieron llegar hasta Stalingrado, que ya era territorio ruso. Y de ahí no pasaron. Pero esa batalla duró muchos meses largos, probablemente 1 año. Entonces, ¿quiénes eran los jefes del Partido Comunista de Ucrania durante ese periodo en que la guerra pasó por ahí y se devolvió por ahí? ¿Quién es? El jefe político de ahí era Khrushchev. Y su alterno era Brezhnev. Wow. Y su brazo de seguridad era Lázaro Kaganovich. Lázaro Kaganovich, hombre terrible. Esas 3 gentes fueron a compartir el poder con Stalin, que era el líder supremo del proceso. Pero muerto Stalin, tomaron el poder. Y hay sospecha incluso porque una hermana de Lázaro Kaganovich era médico y era el médico de Stalin, y salió esa noche en que murió Stalin a una conferencia en Canadá y nadie sabe a dónde llegó. Nadie sabe. Hay un libro de un sobrino de ella cuyo padre y hermanos emigraron a Estados Unidos antes de la revolución o los momentos iniciales de la revolución, que testimoniaron muchas cosas de eso. Y desde ahí viene el problema de Ucrania. No, el problema de Ucrania viene antes de existir la Unión Soviética. ¿Por qué? Pero ¿por qué hay un problema en Ucrania? Por su capacidad de producir granos. Aunque la economía de hoy es totalmente diferente, hay que comer. Y es tanto lo que produce. Es el granero de Europa. Bueno. Por eso es que se pelea. Vamos a ver. Ahora, ¿por qué pelea Putin? Putin pelea por Crimea, que era el balneario de los zares. Y no por el paso de los oleoductos o de los gasoductos. Eso es otra cosa, un efecto. Los oleoductos los firmaron ellos con Khrushchev. Y eso era muy saludable. ¿Y qué era Crimea que dijiste de los zares? O la casa de campo de los zares. ¿A dónde estaba Gorbachev en el momento que lo madrugaron allá? En Crimea. En Crimea, en sus vacaciones. ¿Y eso tiene un significado especial para el pueblo o para los gobernantes rusos? Y para los gobernantes, y en la geopolítica tiene importancia. Porque, ¿qué es lo que motiva a un gobernante ruso de hoy? El bienestar personal. Bueno. Esa sociedad se disolvió. Tú no puedes medir esa sociedad por las metas que no lograron sus predecesores. Vamos a esperar que tome posesión entonces a ver qué va a hacer ahí con Zelensky. Sí. No, Trump está subiendo al poder con varios conflictos que él no dejó armados ni en camino. Nos vemos ahorita. Bye.